No te derrotan enemigos más fuertes, te derrotan emociones que no sabes controlar. Este vídeo resuelve un solo problema: cómo dominar tu caos interior para que ningún oponente vuelva a dominarte jamás. Los hombres creen que sus enemigos los destruyen. En realidad, se destruyen solos, mostrando ira demasiado pronto, miedo con demasiada claridad y misericordia sin medida. He visto caer a príncipes no por falta de inteligencia, sino por falta de disciplina emocional. El poder nunca se pierde primero en el campo de batalla, sino en la mente. Hoy examinamos cómo un gobernante debe controlar sus emociones con la misma dureza con la que gobierna su estado. No para volverse insensible, sino para volverse intocable. La emoción no es tu enemiga. La exposición sí lo es. El error que cometes es creer que la fuerza significa no sentir nada. Esa es una fantasía infantil. El gobernante que sobrevive entiende algo más frío: la emoción es combustible, pero debe arder detrás de muros. Mira la historia. Los generales que estallaban en ira perdían la lealtad de sus tropas. Los reyes que lloraban en público invitaban a los cuchillos. Sin embargo, quienes sentían profundamente y no revelaban nada doblaron el mundo en silencio. El control nunca fue borrar la emoción. Siempre fue disfrazarla. ¿Sientes ira? Bien. La ira afila la percepción. ¿Sientes miedo? Mejor aún. El miedo calcula el riesgo. ¿Sientes deseo? Excelente. El deseo mueve a los hombres más rápido que la lógica. Pero en el momento en que esto se filtra por tu rostro, tu voz o tu ritmo, ya no eres el cazador. Eres la presa. Pregúntate, ¿cuántas veces hablaste demasiado pronto? ¿Cuántas veces una ceja levantada, una mandíbula tensa o una respuesta apresurada le dio a tu oponente información que no se ganó? En los juegos de poder, la información es sangre. Nunca deberías derramarla gratis. Considera las intrigas de la corte en la Italia del Renacimiento. Las alianzas cambiaban cada hora. Las sonrisas ocultaban dagas. El hombre más peligroso no era el tirano ruidoso, sino el observador sereno. Escuchaba mientras otros actuaban. Aprendía mientras otros reaccionaban. Sus emociones eran reales, pero invisibles. Y así, sus enemigos nunca sabían cuando ya habían perdido. La psicología moderna confirma esta verdad antigua. La fuga emocional es inevitable sin disciplina. Las microexpresiones traicionan la intención. El tono traiciona la urgencia. La velocidad traiciona la inseguridad. Cuando dominas la quietud, cortas estas señales. Te vuelves ilegible. Y lo que no puede leerse no puede controlarse. Por eso el silencio aterra a la gente. El silencio no devuelve nada. Cuando no reaccionas, la otra persona empieza a llenar el vacío con sus propias suposiciones. Proyecta miedo, esperanza, culpa. Se revela mientras tú permaneces oculto. Esto no es crueldad. Es eficiencia. Piensa en una negociación. Quien habla primero después de una oferta suele perder. ¿Por qué? Porque la emoción se apresura a escapar de la incomodidad. Sientes presión por resolver la tensión. La mente disciplinada deja que la tensión se pudra sobre la mesa hasta que el otro parpadea. La emoción está presente, pero contenida, como una hoja enfundada hasta el momento exacto. Debes entrenar esto. No suprimiendo la emoción, sino retrasando su expresión. El retraso convierte el impulso en estrategia. Cuando te insulten, pausa. Cuando te elogien, pausa. Cuando te amenacen, pausa más tiempo. En esa pausa, el poder se inclina hacia ti. Observa a los grandes manipuladores. Parecen tranquilos no porque sientan menos, sino porque sienten más y eligen con cuidado. Su ira emerge como política. Su miedo emerge como preparación. Su deseo emerge como paciencia. Todo lo demás es ruido. Hay una razón por la que los gobernantes escenificaban rituales y ceremonias. La emoción pública estaba coreografiada. La emoción privada se permitía detrás de puertas cerradas. Las masas veían una máscara. El círculo interno veía cálculo. Esta separación preservaba la autoridad. Si expones tus sentimientos, enseñas a otros cómo moverte. Si los ocultas, obligas a otros a adivinar. Adivinar genera errores. Los errores generan dominio. Pregúntate otra vez, ¿quién se beneficia cuando explotas? ¿Quién gana cuando confiesas frustración, esperanza o duda? Nunca eres tú. El poder no recompensa la honestidad. Recompensa el control. No se te pide que te vuelvas frío. Se te pide que te vuelvas preciso. Siéntelo todo.
No reveles nada. Porque cuando la emoción se oculta, se convierte en un arma. Y en la próxima lección, aprenderás exactamente cuándo desenvainarla. Mira también las relaciones personales, donde el poder rara vez se nombra pero se negocia constantemente. Cuando te apresuras a explicarte, entregas ventaja. Cuando te disculpas demasiado rápido, señalas miedo a perder. Cuando persigues claridad, revelas dependencia. El individuo compuesto, el que espera, obliga al otro a invertir más, hablar más y exponerse más. La calma se vuelve gravedad. Los demás orbitan alrededor sin entender por qué. Por eso la disciplina emocional se siente antinatural al principio. Fuiste entrenado para desahogarte, compartir, ser auténtico a toda costa. Pero la autenticidad sin estrategia es confesión. Y la confesión solo es útil para quien la escucha. La mente disciplinada elige cuando la verdad es moneda y cuando es una carga. Debes practicar en arenas pequeñas antes de las grandes. Controla tu reacción en el tráfico. Controla tu tono en el desacuerdo. Controla tu expresión cuando estés decepcionado. Cada victoria es invisible, pero acumulativa. Con el tiempo, la gente percibe algo inquietante en ti. No pueden leerte. No pueden apresurarte. No pueden predecirte. Esa incertidumbre se convierte en respeto, luego en cautela y después en ventaja. Este es el comienzo del dominio. Quieres poder sobre otros, y sin embargo tiemblas ante tus propios impulsos. Este es el primer fracaso. Antes de comandar ejércitos, antes de doblar voluntades, existe un campo de batalla más pequeño y más brutal. Está dentro de ti. Ignóralo, y cada oponente percibirá tu debilidad. Domínalo, y hasta el silencio se convertirá en autoridad. La historia es cruel con quienes buscan dominio sin disciplina. Piensa en los príncipes que heredaron coronas pero carecían de autocontrol. Su ira hablaba antes que su estrategia. Su miedo se filtraba en sus palabras. No fueron derrotados por rivales, sino por ellos mismos. Ves este patrón en todas partes. El general ruidoso pierde la guerra. El líder impulsivo firma su propia caída. El poder abandona a quienes no pueden comandar su caos interior. Pregúntate con honestidad. ¿Reaccionas o decides? Cuando te insultan, ¿se tensa tu rostro? Cuando te desafían, ¿se eleva tu voz? Esos son confesiones. Cada respuesta descontrolada es un mensaje enviado al enemigo, revelando exactamente dónde atacar. El autodominio no es virtud. Es supervivencia. Los grandes manipuladores de la historia entendieron esto. Entrenaron sus emociones como soldados. La ira se convocaba solo cuando era útil. La compasión aparecía cuando desarmaba la sospecha. El miedo se ocultaba, transformado en paciencia. No eliminaron la emoción. La organizaron. Como una espada envainada, siempre presente, nunca expuesta sin propósito. La psicología confirma lo que el poder siempre ha sabido. La persona que se regula a sí misma controla el marco de cada interacción. Si tú estás calmado, los demás lo reflejan o se derrumban ante ello. Si tú estás firme, su inestabilidad se vuelve visible. El control emocional crea asimetría. Tú juegas ajedrez mientras ellos juegan a los dados. Observa las negociaciones. Quien necesita el acuerdo pierde. ¿Por qué? Porque la necesidad es dependencia emocional. Se filtra en las microexpresiones, la postura, el tono. El negociador disciplinado puede esperar. El silencio se convierte en presión. El tiempo se vuelve un arma. Esto no es amabilidad. Es ventaja nacida del autocontrol. Existe otra capa de la que casi no se habla. El autodominio redefine la identidad. Cuando te demuestras que los impulsos no te gobiernan, la confianza deja de ser actuación. Se convierte en certeza silenciosa. Los demás lo sienten. No pueden nombrarlo, pero se someten a ello. Los humanos no se inclinan ante el ruido, sino ante la consistencia. Tu contención se convierte en reputación. Tu previsibilidad se transforma en miedo. Observa cómo las multitudes ponen a prueba a los líderes. Provocan. Insultan. Desafían límites. El que reacciona falla la prueba. El que absorbe y redirige la supera. El control no es pasivo. Es agresión selectiva. Tú eliges cuándo golpear, porque nunca estás obligado a hacerlo. Quizás creas que el autodominio consiste en reprimir. Ese es un pensamiento infantil. La emoción reprimida estalla en el peor momento. El verdadero control es conciencia. Observas el surgimiento de la ira sin obedecerla.
Notas el miedo sin huir de él. Dejas que el deseo hable, y luego decides si merece acción. Esa distancia es poder. Los gobernantes antiguos practicaban esto mediante rituales y soledad. Las mentes modernas lo hacen mediante reflexión y contención. Métodos distintos. Mismo objetivo. Volverse ilegible. Actuar, nunca reaccionar. Mover a otros mientras permaneces inmóvil. Considera un ejemplo moderno. Una figura pública es atacada. Una responde con furia, publicaciones, acusaciones. La multitud se alimenta. La historia crece. Otra responde con silencio, y días después emite una sola declaración calculada. La narrativa cambia. ¿Quién controló a quién? La multitud siempre sigue a quien se controla primero. No puedes manipular a otros si ellos pueden manipular tus emociones. Quien te enoja te gobierna. Quien te asusta te posee. Por eso el autodominio precede a la dominación. Rompe cadenas invisibles. Observa con atención lo rápido que las personas intentan controlarte mediante emoción. Culpa, elogio, urgencia, indignación. Son herramientas, no accidentes. Cuando no muerdes el anzuelo, aparece la confusión. Escalan, luego retroceden. En ese momento, ves sus límites. La independencia emocional es el mayor disuasivo. Le dice al mundo que no puede ser apresurado, acorralado ni seducido hacia el error. Por eso las figuras disciplinadas atraen tanto lealtad como resentimiento. No se les mueve con facilidad, y eso inquieta a los débiles. Entrena esto a diario. Retrasa tus respuestas. Siéntate con la incomodidad. Deja que los insultos pasen sin respuesta. Observa cómo otros se impacientan mientras tú permaneces inmóvil. Se rebelarán. Siempre lo hacen. Recuerda siempre esto: quien se gobierna a sí mismo en silencio moldea los resultados, mientras quien busca controlar en voz alta se vuelve predecible, expuesto y, en última instancia, desechable en cualquier conflicto. Cuando te dominas, dejas de perseguir el poder. El poder viene a ti. Y una vez que pruebas este control, comprenderás que la siguiente verdad es aún más fría. Dominarte a ti mismo es solo el comienzo. El verdadero juego empieza cuando aprendes cómo los demás fallan en hacerlo. Nunca reacciones. El cálculo es la disciplina que separa a los gobernantes de los sirvientes. La reacción es rápida, ruidosa y satisfactoria. El cálculo es lento, silencioso y victorioso. Cada vez que reaccionas, entregas el control a quien te provocó. Cada vez que calculas, lo recuperas. La historia castiga a quienes confunden la velocidad con la fuerza. Piensa en emperadores que respondieron a insultos con ejecuciones, solo para encender rebeliones que no pudieron apagar. Sus reacciones parecían decisivas, pero cada una revelaba miedo. El rival paciente observaba, esperaba y se movía solo cuando el resultado estaba asegurado. La reacción creó caos. El cálculo creó imperios. Vives dentro de esta elección todos los días. Alguien te falta al respeto. Alguien te presiona. Alguien crea urgencia. Tu cuerpo se lanza hacia adelante, exigiendo liberación. La boca quiere hablar. Las manos quieren actuar. Este es el momento en el que el poder se pierde o se consolida. Pregúntate, ¿quién se beneficia si respondo ahora? La reacción es predecible. Sigue a la emoción como el trueno sigue al relámpago. Por eso los manipuladores la aman. Provocan porque conocen el guión. El enojo lleva a las palabras. Las palabras llevan a errores. Los errores llevan a ventaja. Cuando les niegas la reacción, les niegas el mapa. El cálculo requiere distancia. Te alejas mentalmente mientras otros avanzan emocionalmente. Observas el tono, el momento y la intención. Te preguntas qué se está pidiendo realmente, qué se está amenazando en realidad y qué está verdaderamente en juego. La mayoría de los conflictos no son sobre lo que dicen ser. Son pruebas de compostura. En las cortes del Renacimiento, una sola voz elevada podía acabar con una carrera. El sobreviviente exitoso aprendía a pausar mientras otros entraban en pánico. Dejaba acusaciones sin respuesta. Permitía que los rumores circularan sin defensa. En ese silencio, los acusadores se excedían. Los aliados se rebelaban. La verdad emergía sin esfuerzo. El cálculo convertía la paciencia en armadura. La psicología moderna llama a esto regulación de respuesta diferida. El poder lo llama previsión. Cuando haces una pausa, el pico emocional se disipa y surge la claridad. Ves consecuencias en lugar de impulsos.
Eliges resultados en lugar de alivio. Por eso la reacción se siente bien pero termina mal, mientras que el cálculo se siente incómodo pero gana en silencio. Piensa de nuevo en una negociación. Se hace una exigencia agresiva. La mente reactiva responde de inmediato, escalando la tensión. La mente calculadora pide tiempo. Esa sola petición cambia el equilibrio. El tiempo obliga a la otra parte a convivir con la incertidumbre. Se preguntan si pidieron demasiado. Suavizan su postura. El silencio extrae confesiones sin palabras. Nunca confundas la calma con debilidad. La calma es una amenaza disfrazada de contención. La persona que no reacciona obliga a todos los demás a cuestionarse. ¿Juzgué mal? ¿Fui demasiado lejos? ¿Estoy perdiendo el control? Su ansiedad se convierte en tu ventaja. Debes entrenarte para ver las reacciones como trampas. El elogio puede ser una trampa. Infla el ego y afloja la disciplina. El insulto puede ser una trampa. Te atrae a defender una imagen que no necesita defensa. La urgencia es la trampa más peligrosa de todas. Comprime el tiempo, y el tiempo comprimido mata la estrategia. Calcula haciéndote 3 preguntas antes de cualquier respuesta. ¿Qué quieren de mí emocionalmente? ¿Qué ganan si actúo ahora? ¿Qué pasa si no hago nada? A menudo, el movimiento más agresivo es la contención. Observa a las figuras públicas que sobreviven a las tormentas. Rara vez responden de inmediato. Dejan que las narrativas se quemen solas. Responden una vez, de forma limpia, sin exceso. Compáralos con quienes reaccionan en vivo, impulsivamente, alimentando ciclos que nunca terminan. Uno desaparece. El otro se convierte en espectáculo permanente. El cálculo también significa elegir caminos indirectos. Cuando te bloquean, no atacas el muro. Esperas a que se abra una puerta en otro lugar. Cuando te confrontan, no respondes fuerza con fuerza. Rediriges. El agua derrota a la piedra no reaccionando, sino persistiendo con inteligencia. Esta disciplina se siente antinatural porque niega la recompensa emocional. Te sentirás ignorado. Te sentirás subestimado. Déjalos creerlo. La subestimación es camuflaje estratégico. Mientras se relajan, tú te preparas. Entiende esto profundamente. El mundo está lleno de personas reactivas. Son fáciles de predecir, fáciles de provocar, fáciles de agotar. Los calculadores son raros. Esa rareza es poder. Cuando calculas, dejas de vivir dentro de las líneas de tiempo de otros. Te mueves en la tuya. Decides cuándo avanza la historia. Decides cuándo termina el conflicto. Decides cuándo golpear. Y cuando finalmente actúas, después del silencio, después de la paciencia, después de la observación, para ellos parece repentino. Lo llaman suerte. Lo llaman crueldad. Nunca lo llaman por lo que es. Es inevitabilidad. En la próxima lección, aprenderás a usar esta inevitabilidad no solo para defenderte, sino para moldear los resultados. Se te enseña que la misericordia es debilidad. Esa creencia te mantiene simple, predecible y fácil de derrotar. El verdadero poder comprende una verdad más fría. La misericordia no es una emoción. Es una actuación. Y la actuación, cuando se calcula, se convierte en control. La historia recompensa a los gobernantes que supieron cuándo perdonar y cuándo recordar. El tirano que castigaba cada ofensa gobernó brevemente y murió violentamente. El gobernante que perdonaba selectivamente gobernó más tiempo y con mayor profundidad. La misericordia, cuando es visible, crea lealtad. La estrategia, cuando está oculta, crea obediencia. El error es confundir una con la otra. Debes parecer misericordioso porque la gente necesita esperanza. La esperanza los mantiene complacientes. La esperanza los convence de que mañana será mejor si soportan hoy. Cuando concedes misericordia públicamente, creas una narrativa de generosidad. La multitud ve bondad. El individuo se siente en deuda. Pero detrás del telón, cada acto es registrado, medido y almacenado. Pregúntate, ¿por qué el perdón desarma a los enemigos? Porque elimina su justificación. Un oponente preparado para el conflicto se derrumba cuando se le ofrece misericordia. Su agresión parece irracional. Sus aliados dudan. Su historia se debilita. Ganas terreno moral sin ceder ventaja. Considera a los antiguos gobernantes que perdonaban a los traidores públicamente, para luego aislarlos en silencio. El perdón neutralizaba la rebelión. El aislamiento prevenía la repetición. La audiencia veía compasión.
El Estado preservaba la seguridad. Esta dualidad no es hipocresía. Es gobernanza. La psicología moderna explica por qué esto funciona. Los humanos están ligados por la reciprocidad. Cuando se les perdona, sienten presión por devolver el favor. La gratitud se convierte en una correa. Incluso el resentimiento debe ocultarse tras la cortesía. No necesitas aplastar a todos. Necesitas que duden si eres aliado o juez. Pero la misericordia sin memoria es suicidio. La mente estratégica nunca olvida las ofensas. Las archiva. Espera. El tiempo revela patrones. Una traición puede ser perdonada. Las repetidas definen carácter. Cuando finalmente actúas, parece justificado, incluso inevitable. También debes entender la diferencia entre misericordia pública y límites privados. Públicamente, absorbes insultos, das oportunidades, muestras paciencia. En privado, cierras puertas, restringes acceso, reasignas roles. La imagen misericordiosa permanece intacta mientras las consecuencias se despliegan de manera invisible. Observa a los líderes que perduran. Sonríen mientras recortan presupuestos. Elogian mientras eliminan influencia. Agradecen por el servicio mientras aseguran que no regresen. Los removidos se sienten honrados, no amenazados. La organización se estabiliza. Esta es la misericordia convertida en estrategia. Pregúntate otra vez. ¿Por qué la gente teme más a los líderes fríos que a los crueles? Porque la crueldad es obvia. Une a la oposición. La misericordia estratégica confunde a los enemigos. Dudan en atacar a alguien percibido como justo. Cuestionan sus propias motivaciones. La confusión retrasa la acción, y la demora es poder. También hay una aplicación personal. En las relaciones, quien perdona con calma tiene ventaja sobre quien exige disculpas. El perdón sin perseguir explicaciones obliga al otro a convivir con la culpa no resuelta. El silencio hace más que la confrontación. La misericordia se convierte en presión psicológica. No confundas esto con debilidad. La misericordia débil busca aprobación. La misericordia estratégica busca posición. Una expone necesidad. La otra crea dependencia. Perdona no para sanar, sino para observar. ¿Cómo se comportan después de ser perdonados? La gratitud revela lealtad. El derecho revela peligro. Recuerda esto. La gente muestra su verdadera naturaleza no cuando se les castiga, sino cuando se les perdona. El castigo fuerza cumplimiento. La misericordia prueba carácter. Los que cambian merecen proximidad. Los que repiten merecen distancia. Tú decides en silencio. Los sistemas religiosos y morales lo entendieron instintivamente. El perdón ritual limpiaba la comunidad mientras reforzaba la autoridad. La figura que perdonaba era elevada. Los perdonados eran humillados. El orden se restauraba sin derramamiento de sangre. Esto es eficiencia, no virtud. Debes dominar el tiempo. La misericordia concedida demasiado pronto invita al desprecio. La misericordia concedida demasiado tarde invita a la rebelión. El momento debe sentirse ganado. Déjales temer la consecuencia antes de eliminarla. El alivio profundiza la lealtad. Aparécete suave. Piensa estratégicamente. Deja que otros confundan tu contención con bondad pura. Mientras se relajan, tú mapeas resultados. Mientras celebran el perdón, ajustas estructuras. Ellos recuerdan la misericordia. Tú recuerdas la lección. Y cuando llegue el momento en que la misericordia ya no sirva para la estabilidad, la retirada se sentirá impactante. La gente pregunta qué cambió. Nada cambió. Simplemente agotaron su crédito. Este es el paradoja del poder. Aquellos que parecen misericordiosos gobiernan más que los que parecen temidos. Pero solo cuando la misericordia se guía por estrategia, no por sentimiento. En la próxima lección, aprenderás a decidir quién merece misericordia y quién nunca debe recibirla dos veces. Recuerda esta advertencia final. La misericordia es una moneda que pierde valor cuando se gasta descuidadamente. Gástala donde compre paz, tiempo y ventaja. Nunca la gastes para calmar la culpa. La culpa es personal. El poder no lo es. Recuerda, la estrategia siempre sobrevive a la emoción, y las apariencias deciden la supervivencia. Estás atado al mundo por apegos que no percibes. Riqueza, opinión, miedo a la pérdida, deseo de aprobación, son cadenas disfrazadas de comodidad. Quien domina comprende la verdad más dura. Para controlar a otros,
Primero debes desprenderte de las ilusiones que te controlan a ti. El desapego no es ausencia. Es claridad. Es libertad. Es estrategia. Mira la historia. Julio César caminaba por el Senado sabiendo que cada sonrisa podía ocultar una daga. Confiaba en pocos y, aún así, medía cada palabra, cada gesto, cada lealtad. Su brillantez no estaba solo en sus ejércitos, sino en su capacidad de mantenerse al margen del caos de ambición y deseo que consumía a los demás. Cuando los conspiradores se movían, él percibía el patrón antes de que se hiciera realidad. El desapego era su lente, su escudo, su arma. Pregúntate, ¿con qué frecuencia han nublado tus deseos tu juicio? ¿Con qué frecuencia te has aferrado a personas, ideas o posesiones, creyendo que eran necesarias para sobrevivir, solo para descubrir que eran precisamente lo que te limitaba? Los enredos emocionales y materiales son el veneno lento de la estrategia. Te hacen predecible. Te hacen reactivo. Y en la previsibilidad, hay vulnerabilidad. Considera a los grandes manipuladores de las cortes renacentistas. Mantenían apariencias de involucramiento, lealtad y camaradería mientras se mantenían internamente distantes. Sentían cada agravio, cada ambición, cada oportunidad, pero ninguno dictaba su acción. Su desapego les permitía ver patrones invisibles para otros. Se movían mientras los demás luchaban. Atacaban mientras los demás dudaban. El control nace en ese espacio entre la implicación y la entrega. El desapego también es práctico. En negociaciones, la persona que necesita el trato está condenada. La necesidad se filtra como sangre de una herida. El miedo se filtra como sudor. El deseo se filtra como un destello en los ojos. La mente desapegada, sin embargo, no revela nada. Observa. Espera. Calcula. Permite que la otra parte se exponga en su urgencia. Y cuando llega el momento, la ventaja es absoluta. Debes practicar esto también en los asuntos personales. Los apegos a la aprobación, la validación y la reciprocidad emocional son cadenas. Observa con qué frecuencia cedes para obtener reconocimiento. Considera cuán rápido cambia tu comportamiento para evitar conflicto o asegurar afecto. Cada confesión es una lección enseñada a otros sobre cómo puede ser movido. El desapego enseña contención. Enseña independencia. Enseña poder. La historia enseña otra lección. Alejandro Magno se movía con increíble rapidez, pero a menudo se distanciaba de la turbulencia emocional de sus compañeros. Cuando los asesores discutían, cuando los generales conspiraban, cuando los soldados se amotinaban, él permanecía aparte, observando con claridad inquebrantable. En esa separación podía explotar debilidades, recalibrar estrategia y comandar lealtad sin ser consumido por la emoción faccional. El desapego no era aislamiento. Era previsión hecha manifestación. La psicología moderna refuerza esto. El control cognitivo, la atención plena y la regulación emocional son meramente lenguajes seculares que describen el mismo principio. Cuanto menos controlado estés por estímulos externos, más puedes manipular resultados. Cuando tus decisiones no están atadas al miedo, al ego o al deseo, actúas con precisión. El mundo se vuelve predecible, y la previsibilidad es influencia. El desapego no significa indiferencia. Significa inversión selectiva. Observas lealtades, debilidades e intenciones sin entregarte a ellas. Empatizas sin esclavizarte. Te involucras sin depender. El gobernante desapegado siempre calcula, quién debe ser apaciguado, quién observado, quién engañado y quién superado. Cada relación, cada alianza, cada confrontación es una prueba de tu capacidad para mantenerte aparte mientras estás plenamente consciente. El momento en que tomas las cosas personalmente, invitas al caos en tu estrategia. El momento en que asumes necesidad, entregas poder a otros. El momento en que te vuelves reactivo, te rindes. El desapego te mantiene al mando. El desapego te hace intocable. Y aún así, el desapego es difícil. Sentirás el tirón del ego, el impulso de la lealtad, el atractivo del deseo. Por eso, pocos lo dominan. Las masas viven enredadas, y en su enredo, son predecibles y débiles. Tú, que te desapegas, ves el campo de batalla en 3 dimensiones, mientras ellos solo ven sombras. Practica a diario. Observa la compulsión de reaccionar. Cuenta la necesidad de explicar. Mide el impulso de justificar. Déjalos pasar sin acción. Déjalos revelarse. Deja que el mundo gire en su ruido mientras tú permaneces con claridad. Esa claridad es autoridad.
Esa calma es dominio. Recuerda esto, cuanto más desapegado estés de los resultados, más se inclinan los resultados hacia ti. Cuanto más resistas ser movido por deseo, miedo u opinión, más son movidos por tu presencia. El poder no reside en lo que tomas. El poder reside en lo que permites que llegue a ti, y lo que niegas. Y cuando hayas aprendido el desapego por completo, cuando hayas dominado el arte de mantenerte aparte mientras permaneces plenamente comprometido, verás la siguiente verdad. El control ya no es reacción, ya no es cálculo, ya no es misericordia. Se convierte en inevitabilidad. Y la inevitabilidad es el arma final del estratega. Los próximos movimientos te esperan. Te enseñarán cómo convertir el desapego en influencia absoluta, doblando incluso las voluntades más obstinadas a tu diseño. El control no comienza en el mundo. Comienza dentro de ti. Quien no gobierna sus emociones jamás gobernará a un oponente. Quien reacciona, pierde. Quien se muestra, es leído. Quien se explica, se debilita. Maquiavelo no habría buscado eliminar sus emociones. Las habría encadenado. Las usaría como combustible, nunca como confesión. Mientras otros explotan, él observa. Mientras otros hablan, él calcula. Mientras otros creen luchar, él ya ha ganado. Controlar a las personas sin que lo noten no es magia. Es disciplina emocional. Es silencio estratégico. Es parecer humano, mientras piensas como un depredador. Pregúntate con honestidad. ¿Te gobiernan tus impulsos, o los gobiernas tú? ¿Te mueves por emoción, o por ventaja? Si este mensaje te incomodó, es porque funcionó. Déjame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo estrategias frías, reales y atemporales para dominar el juego del poder. Y comparte este vídeo con quien todavía cree que la fuerza está en reaccionar. Porque en este mundo, no vence el más fuerte. Vence el que se controla.